En tan solo una semana, las oligarquías colombianas ensayaron por arriba y por abajo dos estrategias destituyentes contra el gobierno de Gustavo Petro. La primera fracasó. La segunda sigue cocinándose a fuego lento. Parece que la prosperidad económica del país, los altos índices de aprobación y las garantías de gobernabilidad que promueve el gobierno del cambio tiene enloquecido a un establecimiento acostumbrado a gobernar mediante la lógica de la guerra y el sufrimiento generalizado de su pueblo. Lo que acabamos de leer es una parte de la nota que escribe Luciana Cadaya para el diario La Red. Luciana Cadaya, recordemos, feminista latinoamericana, coordinadora de la Red Populismo, Republicanismo y Crisis Global, y dice en esta nota, habla sobre los distintos intentos de golpe de Estado al gobierno que lidera Gustavo Petro, un patrón regional que usan las oligarquías para destituir gobiernos populares. Pero la columna de Luciana no es lo único que vamos a tocar en este tema. Antes que nada, pues darle la bienvenida y agradecerles una vez más por estar aquí en Colombia con C. Vamos a tocar más temas. Obviamente tenemos que tocar el tema del último post, los últimos posts que lanzó Gustavo Petro a través de su cuenta de X y que analizamos en el video anterior, en especial ese donde nos muestra cómo el CNE infló los topes de la campaña electoral. Ese es uno de los principales temas que queremos tocar porque lo que muestra Gustavo Petro es gravísimo, como haciendo trampas, leguleyadas y tramoyeos, incluso errores, hasta de medios que son de los que más atacan al gobierno, se presentan inconsistencias y se presentan fallas que hace que esta gente venga a acusar al gobierno de la forma como lo están acusando. Pero siguen mostrando el plumero y siguen pasando por alto muchas cosas de la Constitución. Repetimos, decimos que no tienen competencia y mire ya dónde va toda esta situación. Vamos a ver qué ocurre. Entonces también queda el llamado, ¿no? El llamado de Gustavo Petro al pueblo es el que tiene que salir en este momento. Tenemos que salir, lo he dicho, allá en Colombia, aquí fuera del país, tenemos que salir a apoyar y no podemos dejar a Gustavo Petro solo. Entonces, otro de los temas que vamos a tocar, obviamente vamos a hablar de Pegasus, vamos a hablar de Gilinski, candidato presidencial, una columna que escribe para Pares, también lo vamos a tocar. Camilo Romero también es el otro de los temas. Vieron ahí en la miniatura que sale Camilo. Pues la Procuraduría cierra el proceso en su contra por el caso del aguardiente Nariño. Entonces vamos a escuchar a Camilo Romero y pues obviamente ñapitas que siempre tendremos aquí en nuestro contenido. Entonces vamos a continuar con la columna de Luciana y después tocaremos el resto de temas que les dije anteriormente. En un intento por emular la derrota de Salvador Allende en Chile, estas élites quisieron poner en jaque a Gustavo Petro con un paro empresarial del transporte. Simularon una lucha gremial cuando en realidad se trataba de una medida golpista liderada por empresarios y políticos de extrema derecha. Es importante resaltar que esa estrategia la habían ensayado un mes atrás a pequeña escala en el Cauca, región que une a Colombia con el sur del continente mediante un fallido corte de la carretera panamericana. Esa vez se trató de un supuesto paro indígena que en realidad estuvo liderado por empresarios locales del transporte y el crimen organizado. Tuve la oportunidad de observar esta operación en primera persona, ya que me encontraba viajando por la Panamericana cuando los camiones coordinados por personas que manejaban camionetas 4x4 iban diciendo dónde y cómo cortar la carretera. A raíz del corte no pudimos continuar el viaje y nos tocó pasar la noche en el hotel más cercano. Se trataba de un pueblo de comercio prehispánico que hoy funciona como un punto de acopio de la coca del polvo blanco para su distribución por carreteras secretas que desembocan en el mar Pacífico. Como no podía ser de otra manera, el único hotel del pueblo era en realidad un narco hotel de origen mexicano, con habitaciones sin ventanas, camas y televisores de lujo y una simpática cantina donde pasaban corridos durante toda la noche. Lo importante a resaltar acá es que a pesar de este chantaje corporativo, el pacto histórico supo estar a la altura de las circunstancias, poniendo fin al paro en tiempo récord y sin derramar una gota de sangre. Se trató de un escenario muy distinto al paro de un mes que padeció el gobierno Santos con un saldo de 2 muertos y 100 heridos. Y ni qué decir, al paro de 3 meses que la sociedad colombiana en su conjunto le hizo al gobierno de Duque con un saldo de 80 asesinados y 250 heridos. Si Petro ha cometido algún crimen, es el de haber mostrado que en Colombia es posible aunar crecimiento económico con prosperidad social y felicidad del pueblo, mediante un Estado presente que asume su rol reparador, incluyente
y conciliador. Pero a pesar de la gran capacidad de Gustavo Petro para gestionar este conflicto y garantizar la gobernabilidad del país, las oligarquías locales no renuncian a su espíritu golpista y ahora tomaron la decisión de usar el Consejo de Estado como su caballo de Troya. Es importante recordar que hasta hace pocos años el Poder Judicial en Colombia contaba con el prestigio de sus diferentes cortes y consejos, lo cual garantizaba cierta justicia y sensatez institucional en medio de la narcohegemonía uribista. Más aún, estos espacios fueron el principal dolor de cabeza de Álvaro Uribe Vélez durante sus 2 gobiernos, parándose en seco y declarando inconstitucional su deseo de ir por un tercer mandato presidencial. Tras ese revés sufrido, Uribe se encargó maniáticamente de ir permaneando las diferentes cortes y consejos del Poder Judicial hasta cooptarlos, enredarlos con el crimen organizado y en varias ocasiones ponerlos a su favor. Salvo contadas excepciones, estos espacios judiciales están degradados y en varias ocasiones los instrumentalizan fuerzas políticas de derechas y poderes oligárquicos del país. En esta dirección, el Consejo de Estado acaba de lanzar 2 medidas deliberadamente políticas y muy poco jurídicas contra Gustavo Petro. La primera, más simbólica que efectiva, consiste en un pedido público de disculpas por parte de Petro a Enrique Vargas Lleras, tras denunciar sus turbios negociados dentro del sistema de salud colombiano. Con esta denuncia pública, Petro no buscaba otra cosa que recordarle a la opinión pública algo que se viene investigando hace años y que aún sigue impune: la cultura contratista que vincula a las tradicionales familias políticas del país con dudosos negocios millonarios realizados con el Estado colombiano. Con esta denuncia puntual, Enrique Vargas Lleras quedó en el ojo del huracán por sus nexos con un desfalco millonario propiciado dentro de la entidad Nueva EPS. Las EPS, entidades promotoras de salud, son entidades intermediarias encargadas de gestionar el sistema de salud de todos los colombianos. Una especie de tercerización del sistema de salud que recibe cuantiosas sumas de dinero tanto de sus afiliados como del Estado. Este monstruoso engendro nacido de la Ley 100, aprobada durante el gobierno de Uribe y que buscaba, descentralizar y transparentar el sistema de salud, terminó siendo utilizado para desviar fondos y permitir el enriquecimiento ilícito de una buena parte de la oligarquía del país. No hay que perder de vista que Enrique Vargas Lleras, además de pertenecer a una de las familias políticas más importantes del país, es el hermano de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Colombia durante el segundo mandato de Santos y uno de los hombres que mejor conoce cómo funciona el Estado colombiano. Para decirlo de manera sencilla, mientras Germán participaba en la arquitectura del Estado, Enrique, su hermano, se encargaba del manejo de los recursos económicos que Nueva EPS recibía de ese Estado, que su hermano aprendió a usar tan hábilmente. Este ejemplo concreto sirve para entender que la riqueza de una buena parte de las familias oligárquicas del país nace de la teta del Estado. Pero a esas familias contratistas acostumbradas a mirar por encima del hombro a su propio pueblo, no les gusta que se ventile ese mezquino secretito nacional. Y como la costumbre en Colombia es que la vergüenza no quede del lado de quien comete el crimen, sino de quien lo denuncia, los hermanos Vargas Lleras usaron la arquitectura de un Estado que manejan al dedillo como coto privado para exigir la retractación de nada más ni nada menos que del presidente de la República. En el fondo, con esta acción gamonal propia de la lógica señorial de la ofensa, estos hermanos trataron de vengarse y hacer una demostración de poder mediante un sádico ejercicio de humillación personal. Es posible que desde su punto de vista vivan esto como un pequeño triunfo con el que lograron limpiar su apellido y restituirle su linaje. Pero desde el punto de vista de millones de colombianos, este apellido lleva mucho tiempo manchado de corrupción, violencia y despojo. En lo que se refiere a la segunda medida, esta sí debe despertar todas nuestras luces de alarmas, puesto que están buscando destituir a Petro como presidente de la República, como se ha vuelto costumbre en la región. Si prestamos atención a los golpes blandos en Honduras, Paraguay, Bolivia, Brasil y Perú, la oligarquía colombiana intentará hacer uso de este recurso tan de moda como poco democrático. En esta ocasión, el Consejo Electoral está haciendo empleo de un documento de la Sala de Consulta del Consejo de Estado para despojar a Petro de su fuero constitucional, tratar de suspenderlo de sus funciones y habilitar una investigación sobre supuestos topes de dinero superados durante la campaña presidencial. Cabe resaltar que no es competencia de este Consejo decidir sobre la permanencia de un presidente en el poder, y menos aún volver a estudiar algo que fue investigado en su momento dentro de los plazos completados por la Constitución.
Por eso, lo que queda en claro es que se trata de una nueva avanzada destituyente sostenida a punta de dudosos y rebuscadísimos tecnicismos legales. Pero lo que queda más claro aún, como pudimos ver con el dúo dinámico Vargas Lleras, es que los poderes oligárquicos en Colombia acusan a Petro de lo que ellos mismos practican de manera sistemática, a saber, un uso impune del dinero público de todos los colombianos. Pero lo más paradójico de todo esto es que las mismas fuerzas políticas que ponen el grito en el cielo por la falta de democracia en Venezuela son las que vienen cocinando a fuego lento este golpe de Estado en Colombia. En el gobierno Petro, la paz total no opera como consignas vacías, sino como el material de trabajo con el que día a día el pacto histórico construye una nueva hegemonía social en un país donde siempre gobernó la lógica de la guerra y la violencia. El desafío que debe afrontar el pacto histórico es inmenso, puesto que se trata de cambiar la cultura política de un país acostumbrado a la impunidad y a dejar fuera de juego a quien piensa y hace distinto. Pero no hay que olvidar que Petro ya ha sido destituido de un cargo público cuando era alcalde de Bogotá. Tampoco hay que olvidar que solo gracias a la presión popular en las calles el establecimiento colombiano se vio en la obligación de restituirlo como alcalde. Y por sobre todas las cosas, no hay que olvidar que gracias a ese inesperado apoyo masivo en las calles, Petro salió fortalecido y terminó encarando la fuerza social de un cambio histórico en el país. Se vienen unos meses muy complicados para la vida democrática de Colombia. La clave está en saber que la pelota quedó del lado de su pueblo. Si este es capaz de hacer valer la dignidad histórica que lo ha caracterizado, no dudo en que sabrá encontrar la forma de reclamar su derecho y su deseo de vivir una Colombia diferente. Porque todos sabemos que esta feroz arremetida de las oligarquías no es contra la figura puntual de Petro, sino contra la fuerza histórica que él representa y que se cifra bajo el nombre del pueblo de Colombia. Muy buena la nota que escribe Luciana Cadaya para el diario Red. Excelente, y nos da muchos puntos, ¿no? El punto de los Vargas Lleras, increíble, los puntos del intento de golpe de Estado, en fin. Y al final habla y nos hace ese recorderis, ¿no? De Gustavo Petro y de ese procurador, ¿no? Alejandro Ordóñez. Pues justo de eso ahorita vamos a hablar, porque preciso y trato siempre de mantener una relación en cada brinco que pego, entre cada post, entre cada información que traigo, pues trato de que todo traiga un desarrollo, un contenido y que vaya pues alineado, ¿no? Entonces, justo lo que habla Luciana al final de Ordóñez, Gustavo Petro lo ha reposteado, no, ha lanzado un post acordándonos de ese momento y cómo el apoyo de ese pueblo fue tan importante en el tema de la institución que tuvo Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. Entonces no se me vayan, que más adelantico tocamos ese tema y el post que envía Gustavo Petro. Pues como lo digo, excelente la columna de Luciana Cadaya, muy buena, de verdad. Y esto también nos da el siguiente tema, y es lo que habíamos hablado y lo que vimos en el video anterior, esos posts, esa serie de posts que Gustavo Petro envió en las últimas horas, el día de ayer, que lanza y nos invita pues a la movilización. El pueblo es el que tiene que movilizarse en este momento, más en este momento debe haber una movilización gigante. Por ahí ya como que podemos confirmar que la fecha de esa marcha va a ser el 19. Espere, me pego el brinquito hasta por allá, porque traía una, a ver, sí, el 19 de septiembre, aquí tenemos esta pieza gráfica que ya está circulando. Centrales Obreras convocan la marcha nacional el 19 de septiembre para apoyar el gobierno de Petro. Pero bueno, eso lo tocaremos, eso lo tengo para el final. Y entonces, volvemos al tema, ¿no? Gustavo Petro en esos posts invita a la movilización y también muestra cómo el CNE, directamente Gustavo Petro lo acusa, como dice acá este artículo de RTVC Noticias, acusa al CNE de inflar los topes de su campaña electoral. El presidente Gustavo Petro volvió a criticar de nuevo al Consejo Nacional Electoral sobre la investigación que adelanta sobre haber violado los topes electorales en la pasada campaña presidencial. Esta vez señaló al CNE de inflar y tergiversar el presupuesto del que rindió cuentas en la campaña electoral del 2022.
Gustavo Petro se refirió que han tergiversado la información sobre el alquiler de un avión de Daily Cop y tener más dineros en la campaña presidencial que no son verdaderos. Petro critica al CNE. El tema del avión que alquilamos para la campaña muestra la pérfida de los ponentes del CNE. Uno vinculado a un ex registrador que subordina a los intereses de Thomas Gregg y Sons, y el otro enemigo acérrimo de mi persona desde su fanatismo uribista y hombre sindicado de comprar testigos a favor de Uribe. La falsa versión fue ampliamente difundida por la prensa de los oligarcas mientras ocultaban la evidencia de la mentira, dijo en un primer momento Petro a través de sus redes sociales. Eso lo vimos en el video anterior, en el Notipetrovsky. Habló también sobre los viajes y el avión de la compañía de Helicop. Cabe mencionar que tanto esta empresa argumentaron que no hubo dinero a la campaña política, ¿no? Hay que dejarlo claro eso. Metieron viajes del avión hechos por otras personas ajenas a la campaña como si fueran de la campaña para inflar los costos y decir que sí pasamos los topes. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. La pérfida continuó diciendo que el avión era de Daily Cops y que no habían financiado ilegalmente, incluso que compramos el avión, agregó el mandatario. También hizo la comparación con Goebbels con un error en facturas sobre sus comerciales en la campaña política para ponerlos dentro de los topes electorales y así iniciar la investigación del CNE. Peor aún, una factura de Caracol que suma comerciales de diferentes fases como la consulta presidencial antes de iniciar la primera vuelta, con comerciales de la primera vuelta por error de Caracol, los magistrados lo transforman como demostración del sobrepaso de los topes de primera vuelta. Mientras repetidas una y otra vez a lo Goebbels para legitimar el golpe contra la democracia y el voto popular, explicó Gustavo Petro. También finalizó sus argumentos con la referencia de un nuevo golpe de Estado en su contra y contra los colombianos que votaron por él en las pasadas elecciones. La manera de torcer la verdad tiene un objetivo: torcer la opinión pública para legitimar el golpe de Estado, incluso con ayuda de la gran prensa que se hace cómplice del golpe, solo por el interés económico de sus dueños. Hora de la verdad y de la lucha popular, aseveró Gustavo Petro. Intereses económicos de sus dueños, ¿no? Y por ahí vieron también que Gilinski, candidato presidencial. Eso es otro de los temas que vamos a tocar más adelantico. Así que los invito a que continúen aquí en este contenido. Eso es lo que publica RTBC Noticias. Nosotros pues leímos los posts en el video en el Notipetrovsky anterior. ¿Cómo ven todo esto? Y otro de los puntos que toca Luciana, y seguimos en la relación, es lo de Vargas Lleras, ¿no? Los Vargas Lleras. Pues aquí nos vamos a donde Romarosa. Y dice Romarosa: los corruptos togados del Consejo de Estado debieron compulsar copias a la señora Camargo, artículo 67, Código Penal, de deber de denuncia, para que fueran investigados los Vargas Lleras. No lo hicieron en prevaricato y abuso de autoridad por omisión de denuncia. Vea todo siempre, por eso me gusta a mí traer a Romarosa. Antes que dar la razón al rufián Enrique Vargas Lleras por lo dicho por Petro, de que se había robado junto con sus compinches de junta directiva en la nueva EPS más de 5 billones de pesos de recursos de la salud solo en 2020, según la Contraloría General de la República, no lo hicieron y quedaron expuestos a ir a la cárcel, que sean multados y deben perder sus empleos como togados. Artículo 417 del Código Penal. No es mentira lo que dice. Cabe la denuncia contra los togados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Colombia. ¿Por qué no se hace eso? Cabe la denuncia contra los togados en la misma Comisión de Acusaciones de la Cámara de Colombia. A ver, vuelve lo dice. A ver, lo ha hecho varias veces. Aquí es la opinión de Romarosa. A ver si se ponen a trabajar los 3 gatos del pacto histórico en esa comisión. Y como lo dijimos anteriormente, tomamos como referencia la columna de Luciana y de ahí sacamos todo el desarrollo de este contenido, de parte del contenido. Lo siguiente que vamos a tocar, lo dije anteriormente, ya dejamos Vargas Lleras, ahora el tema es de Alejandro Ordóñez. Lo tocó Luciana
nos hace ese recorderis en su columna y Gustavo Petro coincidencialmente vea que también lo toca en un post que envía hace pocos minutos, hace poco. Cuando el facio de Ordóñez quiso sacarnos de la alcaldía burlando el voto popular solo porque yo era progresista, aduciendo una sanción disciplinaria que no es de juez, sino administrativa, porque no le prorrogué el contrato de los ares del aseo y se lo entregué a una empresa pública y a los humildes recicladores. Tuve que ganarle a Ordóñez en todos los estratos judiciales nacionales e internacionales y logré una sentencia de la CIDH que es obligatoria y que ahora el Consejo Electoral, que no es juez, intenta de nuevo burlar, de manera más grave, esta vez ayudándose de un juez, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero compuesta no de jueces penales sino de políticos, muchos derrotados en las elecciones del 2022. En aquel entonces el Consejo de Estado estuvo al lado progresista y respaldó en todo la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta vez pareciera que volvió a manos de Ordóñez. Aquella vez el pueblo bogotano fue determinante, 6 veces llenó la Plaza de Bolívar. Esta vez le toca al pueblo colombiano y ya no es llenar la Plaza de Bolívar, sino ir por el poder. Los robots que empresas de saboteo de redes pagados por los ricos de Colombia, desde Miami, desde Tel Aviv y desde Bogotá, llenan estos mensajes con falsedades para evitar la unión del pueblo. Dicen que tenemos miedo o que le tememos al juez, cuando ningún juez nos juzga. No tenemos miedo, estamos tranquilos. Un artista trae un retrato de Allende que colgaré en las salas del palacio. Solo le decimos al grupo mafioso que con dinero intenta asesinarnos y pagar por el quiebre de la Constitución que se detenga, porque no sabe qué huracán está desatando. ¿Ah? Es que no hay de otra. No hay de otra. El pueblo tiene que movilizarse, el pueblo tiene que ser poder, como lo dice Gustavo Petro. Se tienen que lograr unas transformaciones radicales en el país. Eso es lo que queremos, unas transformaciones radicales. Vamos a ver qué ocurre. Desde aquí desde la distancia sentimos, Dios mío, la impotencia. Ahí sí se manifiesta impotencia, es lo que uno siente, pero pues también estamos dispuestos y en pie de lucha con lo que podamos hacer, que también aquí fuera del país es mucho que se puede hacer. Entonces, ay Dios, queda uno con ese sinsabor, ¿no? Increíble, increíble que esto esté ocurriendo, es que no puede ser que esto esté pasando, pero no van a pasar. Y mire, pasan los días, mañana supuestamente el debate, ¿no? Que el partido, entonces no hay debate, las debates, y ahí sí vuelvo y toco el tema, como dijo Romarosa y lo dice varias veces, ¿no? ¿Qué pasa con los 3 gatos de la Comisión de Acusaciones? ¿Qué pasa ahí? Porque según ya se está hablando incluso de que esto ya está en manos de la Comisión de Acusaciones, derrotados políticamente por Gustavo Petro. Y entonces ahora van a hacer esto. No lo puedo creer. No lo puedo creer, de verdad que no puedo creer que esto esté ocurriendo. Pero es cierto, no es un sueño ni es una pesadilla, es la realidad de lo que está pasando en Colombia. Y aparte de todo, Gustavo Petro pues también tuvo unas palabritas, ya dando otro brinco para Henry Cárdenas y el tema de los trenes, porque es que son brutos de verdad, y aquí lo he dicho, cómo son tan mezquinos, que seguramente ha tenido la posibilidad de salir del país y darse cuenta en otros países cómo es el desarrollo de un país, cómo está atado y ligado también a los trenes, a las carreteras, en fin, pero los trenes son parte vital de un desarrollo de un país. Pues Cárdenas mostró el plumero, lo hemos visto ya en videos, y cómo en una de esas manifestaciones aplaudida por un poco de uribistas, aplaudiendo que no vuelva el tren a Colombia. ¿Será mezquino? Entonces Gustavo Petro le respondió, y me encanta que le haya respondido, y dice esto: me acusa falsamente Cárdenas de estar tratando de sacar comisiones de un futuro tren. ¿Ah? Usando el dinero público. Cuando estamos escuchen esto porque esto es claro, es importante, que todos sabemos cómo está el cuento del tren, hemos seguido acá, aquí somos hinchas de los trenes y nos encantan los trenes, nos encanta ver los trenes. Ayer dijimos, oiga, péguenles una pintadita,
No con la cara de Petro ni que gobierne el cambio, no, sino con el desarrollo que es eso para un país. Pongan Colombia potencia de la vida, no sé, pero sí merecen una lavadita de cara los trenes. Entonces, volvemos al post. Estamos licitando por concesión un tren con dinero privado y a través de vigencias futuras. ¿Qué tal? La multitud uribista lo aplaude como si fuera malo tener trenes en Colombia. Los trenes abaratan los costos de la carga y nos vuelven más productivos, señores. Entonces, imagínense, o sea, y es que de verdad que gente tan bruta. Dios. Que los camioneros tengan la absoluta, porque este es el otro argumento, miren el argumento. Que los camioneros tengan la absoluta certeza de que un tren no le quita la carga a los camioneros. Es que eso es lo que dicen. Pero señores, si se está viendo una producción que ahorita vamos a ver, una producción más grande en el país, pues para todos hay, incluso pueden haber alianzas grandes entre el tren, el camión, para redistribuir toda esa producción que se está viendo, pero no, acostumbrados a que la tierra es para una vaca, porque así es que les gusta. Una tierra, como utilizando palabras de Gustavo Petro, que no siembra ni una planta de yuca. Así es que les gusta. Pues no, señores, ahora el campo está produciendo y va a haber mucho más trabajo. Lo que deben pensar es también en la forma de cómo aliarse, cómo crear estrategias, cómo también cambiar esa flota hacia una flota renovable. Pero venir a decir que es que el tren, o sea, son tan mezquinos y tan tarados que no piensan que es que se puede producir más. No, en base a esta producción, con esa producción es lo único que se puede hacer en el país. Y entonces ahí nos va a quitar los trenes. No sean tan brutos. De verdad, es que los camioneros tengan la absoluta certeza que un tren no le quita la carga a los camioneros. Solo como en Transmilenio cambian las rutas, el objetivo es aumentar la carga, es decir, la producción, como en la agricultura ahora, y no bajarla y quitarla al camionero. Lo que sí no debe suceder es que pase lo de Transmilenio y el SITP, que con ocasión de un cambio de tecnología y de manera innecesaria, le quitaron la propiedad del transporte a decenas de miles de pequeños propietarios de buses. Se la pasaron a 13 familias. Una verdadera expropiación que no hubiera sucedido si los pequeños propietarios de buses lo hubieran hecho accionistas, a cambio de su bus o buseta del Transmilenio. Ahí queda el mensaje que envía Gustavo Petro. Ahí está el post. Y entonces estamos hablando de eso, de lo que el objetivo es aumentar la carga, aumentar la producción. Y últimamente hemos visto varios videos, y aquí tengo una cadenita de videos que tenía preparado que vean, por ejemplo este. Miren eso, y ya ustedes no lo están viendo, perdón. La explosión del campo. Vean eso, vean esos aguacates. Ahorita le mostré a mi esposa, uy, qué aguacates, Dios. Los aguacates por aquí. No pongo el audio porque ya saben, tiene musiquita por atrás, hay un vallenato, pero acá traigo más videos de ese tipo, vea. Este, por ejemplo, a ver. Bueno, hola, me encuentro acá. Están dando 3 libras por 5.000 y a 125 la libra. Eso es en Bogotá, cabe anotar, ¿no? Aprovechen la que la están rematando, 4 por 5 para matar. 3 libras por 5.000, ahí tenemos alberjita. Bueno, no se les olvide que sin campo no hay vida. Sin campo no hay vida, que no se nos olvide, Y aquí más tenemos, todos estos posts son de Pedro Antonio Ocampo. A ver, ¿qué más hay acá este amigo con la papita? A ver. Calidad de papa del paisano, vea, hoy eso famoso. Centrobastos y Osoro, ya está, excelente calidad de papa. A 90 esta, 80 esa, y la pareja, ¿cómo está, paisano? A 50 y a 60. ¿Cuánta esta calidad de papa del paisano, vea? Bodega 17. ¿La bodega qué? 17. Adrián Castañeda. Eso, vea, la bodega 17. Eso es en Corabastos, sí. En Corabastos. A ver, ¿qué más hay? Y esta cebollita, que esto creo que es en Villavicencio. Sí, esto era en Villavicencio. Bueno, estamos aquí en la Plaza Libertadores en la ciudad de Villavicencio.
¿Cómo está la libra? ¿Cómo va a vender la cebolla larga? En este momento le voy a dar 4 libras de cebolla larga por 5.000 pesos. 4 libras por 5.000 pesos, ahí está. Para quienes están aquí cerca de la Plaza Libertadores en la ciudad de Villavicencio, ellos son de los agricultores y transportadores de alimentos que se quedaron represados. Ya para ellos no es negocio los lugares y han decidido venirse para la Plaza Libertadores en la ciudad de Villavicencio. Así que ahí está, 4 libras en 5.000 pesos, ahí está, miren. Bueno, y también están las mazorcas, la bandeja 4.000, no sé. Ahí está la gente aprovechando, miren la calidad. 3 mazorcas por 4.000, ¿no? 4 libras en 5.000 pesos. La explosión del campo, como dice varios posts que mostraban esto que acabamos de ver. Dice aquí Pedro Antonio Campo, por esta razón, es que 1.600.000 personas salieron de la pobreza extrema, porque el campo volvió a florecer. Bueno. Siguiente tema. Turno ahora para Pegasus. Obviamente tenemos que hablar de Pegasus. Es que en las últimas horas se conoció esto que publica la W, que acusa a Petro. Dice que Petro habría traicionado la confianza de sus entidades internacionales con cartas sobre Pegasus. El presidente Petro había leído información de carácter confidencial en su alocución. No están de nerviosos con Pegasus, ¿no? Por ahí vimos ayer en el video también de Gonzalo Guillén cómo Sarmiento Anguloso anda desesperado, ¿no? Sospechosamente, como dijo el propio Gonzalo. Y es que este documento al parecer tendría carácter de confidencial al tratarse de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. ¿Qué hace la UIAF? Es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia Pública. Se dedica a realizar investigaciones y seguimientos a casos de lavado de dineros o manejo irregular de dineros relacionados con presuntos actos delincuenciales. Bueno, pero entonces en esto que publica la W y la respuesta de Gustavo Petro, que es la siguiente, acá dice: nueva la discusión. El presidente por ley colombiana puede revelar toda la información reservada si lo impone la seguridad nacional. Aquí me voy a saltar antes de continuar con leer y me voy para este post de Meli. Entonces la W Radio confirma que sí se compró un software espía, pero que era un secreto de Estado y no se podía contar a la opinión pública. Que el delito debe quedar como un secreto y el culpable es Petro por denunciar. ¡Qué vergüenza! Y qué descarado es el periodismo. Totalmente cierto lo que dice Meli. @Melidardila. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y volvemos entonces al post de Gustavo Petro. Hoy sabemos que con dineros oscuros, altos funcionarios del gobierno y de la policía compraron un software para inconstitucionalmente violar los derechos de la ciudadanía y la vida misma de los jóvenes que solo querían protestar y quizás para grabar por meses las reuniones del principal partido de oposición, el mío. Centren la discusión en donde toca. No la evadan para ocultar la gravedad de lo decidido. Su deber es la verdad, no el ocultamiento del crimen del poder. Ahora vendrán respuestas. Pero qué cierto lo que les dice. No pacté ningún compromiso con INPA, la Agencia contra el Lavado de Dinero israelí. Estoy dispuesto a colaborar con ella en su lucha que también es nuestra, a pesar de mi distancia con su gobierno. Y la ley me permite comunicar el contenido de su carta por el bien de toda la ciudadanía colombiana. Eso postea Gustavo Petro. No evadan la discusión. Y por aquí, entonces me traje yo a Vicente Calvo, que dice lo siguiente, opinión de Vicente: si se pretende utilizar un NDA, convenio de confidencialidad, para ocultar delitos, no solo se está violando potencialmente la ley, sino que también se está distorsionando la intención esencial de tales acuerdos, que es proteger información legítimamente confidencial y no encubrir actividades ilegales. Por lo tanto, emplear un NDA para ocultar delitos traiciona la confianza y el propósito genuino de estos convenios. Dejen las leguleyadas sin sentido. Y cita ese artículo de la W, el gran Vicente Calvo.
todo lo voltean, todo lo tergiversan. ¿Qué días vimos en Caracol? Aquí vimos unas imágenes que salieron de Colombia, obviamente, donde Caracol, cuando ese tema del cero de la inflación, mostraba los datos en rojo. Todo eso, esa teoría del color para generar alarma, en un dato hermoso, en un dato bueno, no lo utilizan. Deberían haber utilizado un color verde o otro color, ¿no? No, en rojo. Y por allá medio se dice, pero nunca se hace el titular con lo realmente importante, que era en ese caso el cero de la inflación en el mes de agosto. Pero aquí vuelve y es recurrente, es una estrategia marcada todo el tiempo. Ya se sabe cómo es que actúan, ya lo sabemos, pero no hemos podido encontrar una respuesta a ese actuar. No hemos podido encontrar una coordinación y organización para ese tipo de respuestas. Somos expertos todos en decir, vea, eso es la estrategia, eso aquí todos. Pero no hacemos nada, ni vea dónde van las cosas. Y esto en las redes es importante que sepamos hacer y llevar una estrategia que no lleve a alborotar algoritmos, como lo digo yo, a generar más tráfico en las palabras, en las hashtags, en todo lo que ellos comenten. No se debe ni repostear nada de ellos. Citar. Es que incluso citando también generas. Entonces, pues ya es tiempo de que Gustavo Petro no va a disponer de todo el tiempo de ponerse a hacer un pantallazo, recortar el pantallazo y publicar el pantallazo sin citar al medio, sin arrobarlo. Si le quiere contestar a la cabal, entonces pues no le arrobe. La senadora tal o no sé, sin arrobarla, sin hacer mención del post que ella envía, que por seguro le va a llegar la respuesta, seguro que le va a llegar la respuesta. Pero entonces esos son errores que se cometen a diario. Y en el manejo de redes lo hemos visto. Esa es la guerra del futuro, el manejo de redes, todo esto. Vean Pegasus, vea cómo aquí, cómo allá, cómo con un teléfono nos pueden sacar toda la información que ustedes quieran. Aquí nos pueden estar espiando, en fin. Eso ocurre y entonces seguimos cayendo y seguimos con el mismo problema. Eso es algo que debemos cambiar bastante. Se han hecho campañas, se ha hecho por activa y por pasiva, no lo hagamos, pero seguimos haciéndolo. Listo. Ese tema entonces, Pegasus, dejamos eso ahí. Ahora, otro que vieron en la miniatura, Gilinski, candidato presidencial, y la bruja innombrable del Pasquín, ¿qué? Y estamos aquí entonces en pares, en este portal. ¿Es posible que Gilinski sea el candidato a la presidencia y no la innombrable del Pasquín? León Valencia. La innombrable del Pasquín anunció al final de la semana pasada una gira donde visitará 30 ciudades de Colombia, aunque hasta el momento lo ha negado. Es un secreto a voces que la directora de la revista Semana lanzará en cualquier momento su candidatura a la presidencia de la República de cara a las elecciones del 26. La línea editorial que ha trazado desde la revista no deja lugar a dudas que el periodismo en el medio fundado en 1980 por Felipe López Caballero y que compró el grupo empresarial Gilinski en el 2019 ha pasado a un segundo plano. Ahora parece más una plataforma política en donde uno de sus objetivos es hacerle oposición abiertamente al gobierno de Gustavo Petro. La innombrable del Pasquín funge como directora de la revista desde el año 2020 y en las últimas semanas ha sido la protagonista de actos públicos como el que realizó en la Universidad EAFIT de Medellín. Sin embargo, la estrategia del grupo empresarial Gilinski de aspirar a la presidencia de la República podría ser otra. Durante la última feria del libro de Cúcuta, León Valencia, escritor, director de la Fundación Paz y Reconciliación, presentó su último libro, Parapolítica, la historia del mayor asalto a la democracia en Colombia. Allí, ante 200 personas, también hizo un balance sobre los 2 años de mandato de Petro, y entre las preguntas que se dejaron oír por parte del público fue la de que posibles aspirantes a la presidencia en el 2026 por parte de lo que hoy en día es la oposición. Hasta el momento, por parte de la derecha colombiana, la primera que mostró sus cartas fue María Fernanda Cabal, quien anunció hace unos días su intención de lanzarse a la presidencia bajo las toldas del Centro Democrático. Paloma Valencia también se sometería a una consulta dentro del partido. Miguel Uribe Turbay
quien está convencido que el único camino que le queda a Colombia es abrazar los credos uribistas que hoy tiene Mo como el trabajar, trabajar y trabajar, sería un tercer contendiente en el Centro Democrático. Y está, por otro lado, el activismo de la innombrable del Pasquín. Para Valencia, la innombrable podría ser tan solo un señuelo para las verdaderas intenciones que tendría el grupo Gilinski y que podrían develar en unos meses, teniendo en cuenta que la carrera presidencial es larga y apenas comienza, que sea Gabriel quien encarna la nueva generación del apellido, que sea él el candidato a la presidencia. Gilinski tiene 37 años, nació en Miami y estudió ciencias políticas en la Universidad de Pensilvania de los Estados Unidos. Al principio, su interés era... Paro acá un momento. Nació en Miami. No veo por ahí. Bueno, nació en Miami. Creo, si no estoy mal, las clases de democracia, todavía darán democracia, las clases de democracia, decían que para ser presidente de Colombia tenía que haber sido nacido en Colombia. Incluso recuerdo que Maduro estuvieron buscándole la cédula por allá en Ocaña, en Cúcuta, y que era de Colombia y que no sé qué, porque eso era una de las formas que podría destituir a Maduro, el demostrar que Maduro no era venezolano, sino que era colombiano. Entonces no sé, aquí en esta lectura, qué pasa ahí. Bueno, pero vamos a continuar. Entonces decimos que Gilinski tiene 37 años. A propósito, me corrigen si estoy mal, si es que han cambiado la ley, la norma, o no sé, o si es que el profesor de democracia estaba mal. Yo miré por ahí en internet y dice que sí, colombiano de nacimiento. Gilinski tiene 37 años, nació en Miami y estudió ciencias políticas en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Al principio su interés en el sector hotelero, pero poco a poco ha dado un viraje hacia los medios, sobre todo desde que capitanea el Grupo Semana. Su interés por la política se evidenció solo durante las elecciones presidenciales del 2018, cuando fue uno de los aportantes más significativos que tuvo la campaña del Centro Democrático Iván Duque, quien terminó ganándole la segunda vuelta a Gustavo Petro. Es hijo de Jaime Gilinski y nieto del patriarca Isaac Gilinski. Es un banquero que ha bebido de las fuentes familiares y al que las mieles del poder no le serían indiferentes. La figura de Gabriel Gilinski no tiene la popularidad de la innombrable del Pasquín, quien durante años fue la cara de Noticias RCN y cuyas apariciones en redes, siendo directora del Pasquín, suelen volverse virales. Pero encarnaría la figura del empresario, outsider de la política, que tiene como máximo representante a Donald Trump. Faltan poco menos de 2 años y los analistas empiezan a hacer sus apuestas. Otros posibles candidatos a la presidencia son Claudia López, quien representa al centro. La izquierda podría cobijarse con una alianza entre la senadora María José Pizarro y el actual canciller Luis Gilberto Murillo. No veo a Carolina Corcho por ahí. Y no veo a Iván Velázquez. Falta por ahí eso, ¿no? Carolina Corcho. La Fundación Paz y Reconciliación se ha enfocado en las últimas semanas desde la línea de democracia a hacer un balance de los 2 años del presidente Gustavo Petro. Fruto de esto es el libro que saldrá pronto a librerías focalizado. Pues vamos a esperar entonces ese dato, ¿no? A ver qué pasa con el tema de los candidatos, el libro que anuncian ahí, el tema de que si puede ser o no presidente Gilinski, pero en todo esto no podemos descartar nada. Y a mí por lo general, pues a mí ahí me faltó que pusieran a Carolina Corcho, a Iván Velázquez, ¿no? No sabemos si ellos también, pues Carolina ya sabemos que sí, tiene como intención, ¿no? Y todos apoyamos a Carolina, yo soy de los primeros. En fin, pues tenemos que apoyar el candidato que sea elegido, ¿no? Pero pues los tiros van por Carolina, sin desmeritar, por supuesto, a María José Pizarro ni a Luis Gilberto Murillo. Para nada, no lo estamos deslegitimando ni nada, pero pues, no sé, ya toca ir mostrando las cartas, ¿no? Toca ir también moviéndose en esa forma y pues Carolina Corcho a mí me parece que podría ser la primera mujer presidenta de Colombia. Vamos a ver qué ocurre. Y el último temita que habíamos dicho, Camilo Romero. La Procuraduría cierra el proceso en su contra por el caso de Aguardiente Nariño. Ahí están viendo a Camilo, escuchemos.
Después de varios años, al fin se cierra el proceso en mi contra que llevaba la Procuraduría por el tema de Aguardiente Nariño. Una gran noticia. Lo que pasa es que estamos hablando de una Procuraduría politizada. Hay que hacer énfasis en eso. Al no encontrarme responsable de los hechos de alguna acción irregular, acude, ni más ni menos, a la omisión, para no dejarme limpio, para imponerme una multa, que es lo que ha decidido. No se trata de suspenderme como embajador de Colombia en Argentina. Ha sacado un comunicado tendencioso que cualquiera interpretaría me puede sancionar hoy como embajador de Colombia en Argentina. No es cierto. Esto demuestra, ese comunicado, cómo actúa la Procuraduría, que sigue siendo un actor político de las decisiones de Colombia y no un órgano de control con garantías. Después de varios años... Y así entonces llegamos a las ñapitas, las esperadas ñapitas, el vendaje aquí en Colombia con C, en todo nuestro contenido. La primer ñapa tiene que ver con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y esa demanda que tenía Thomas Gregg y Sons. Pues resulta que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no va a conciliar la demanda de Thomas Gregg y Sons. El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, presentó un memorial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el que se opone a la demanda de Thomas Gregg y Sons por más de 117.000 millones. Palomino argumenta que la decisión de la Cancillería de declarar desierta la licitación de 2023 para la elaboración de pasaportes se ajustó al marco legal. Entonces, sale ahí Thomas Gregg y Sons, ¿no? Nos devolvemos a ese post donde Gustavo Petro hablaba de los dos magistrados, uno vinculado Thomas Gregg y Sons, y el otro, pues ya sabemos, el defensor uribista que es Álvaro Hernán Prada y que odia a Gustavo Petro, lo ha demostrado muchas veces. Pero vean por dónde van los tiros, ¿no? Vean cómo van las cosas y cómo tiene la relación de eso que habló Gustavo Petro. Es más, voy a buscarlo. El tema del avión que alquilamos para campaña muestra la perfidia de los ponentes del CNE. 1. Vinculado a un ex registrador que subordina a los intereses de Thomas Gregg y Sons. Thomas and Gregg. Ese era el post. Entonces ven la relación que hay. Pero la noticia es esa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no conciliará la millonaria demanda de Thomas Gregg contra la nación. Primer ñapita entonces. Segunda ñapa. Con esta prueba del crimen, ahí sí no hubo pronunciamiento del CNE golpista. Ese es el hashtag que hay ahora. Desgraciados. Gente, no dejemos morir esta realidad. Ahí están esas imágenes. Increíble, increíble que no ocurrió nada. Y aquí está lo que habíamos dicho al principio. En las calles nos vemos firmes con nuestro presidente Gustavo Petro. Entonces la convocatoria parece que ya queda definida para el 19 de septiembre. Entonces pues queda marcada esa fecha. No sé si está como lejana, Dios mío, queremos, no sé, una manifestación más pronto, pero bueno, ya ellos han decidido la manifestación, entonces 19 de septiembre, vamos a ver si se produce algún cambio en esa fecha o si existe alguna otra marcha, pero por el momento, Centrales Obreras convocan la marcha nacional el 19 de septiembre, que se juntaría entonces con la marcha de las canas también, ¿no? Eso también, pues, vamos a confirmarlo, ¿no? Estamos pendientes de confirmación. Y terminamos este video con este post de Margarita Rosa, Ave María. Vale, cuidado lo que dice, es buenísimo. En mi casa, aquí vemos la imagen, ¿no? Vemos aquí los 3 gatos, ¿no? 3 gatos. En mi casa, mi gato Cholo es de derecha, Chacra es de izquierda y Jackie es de centro. Cholo, el de derecha, se la tiene montada a Chacra. Chacra usa su estrategia para defenderse de los ataques de Cholo. Y Jackie acosa a Chacra, pero le tiene miedo a Cholo y por eso lo respeta. Y aquí vemos las imágenes de los susodichos gatos. Cholo, ¿cómo es? Cholo, Chacra y Jackie. Cholo, Chacra y Jackie, sí. Bueno, y con ese post de Margarita Rosa, espere, revisamos la cuenta de Gustavo Petro. A ver si ha ocurrido algo, ha posteado algo nuevo, no.
por ahora no hay más. Entonces pues dejamos aquí este contenido. Espero que haya sido de su agrado. Les damos las gracias siempre por estar acá, por apoyarnos, por vernos, por enviarnos un mensajito, por compartir, por darle like, por suscribirse. Si no lo han hecho, pues los invitamos a que lo hagan aquí, a Colombia con C, el canal donde creemos que otra Colombia sí es posible, y para allá vamos. Nos vemos en la próxima. Abrazototes ancestrales desde la distancia. Como siempre, gracias, gracias, gracias. Hoy aquí estamos de festivo. Mañana comienza el curso escolar. Es como el principio del año. Para los chicos, mañana se les acaban las vacaciones. Ya prácticamente el verano ha dicho adiós, aunque legalmente termina el 21 de septiembre. Entonces pues ya poco a poco pues todo va volviendo a la normalidad aquí en España y pues en Europa también, porque me imagino que en Colombia también los calendarios B. En Cali es así, ¿no? En Cali son calendario B. Entonces Cali B son calendario B. Entonces en Cali ya saben cómo es esto. Pues están aquí finalizando el verano. El último día, como lo digo, hoy es día festivo. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes. ¡Mua, mua, mua! ¡Chao!